vamos a dar inicio a nuestro mensaje. Miren, se dice que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente terminó el conflicto bélico, muchas personas quedaron ociosas y comenzaron a aparecer ciertos patrones de conducta que con el paso del tiempo se volvieron en algo muy significativo y surge lo que hoy conocemos como la cultura light. ¿Lo han escuchado? ¿Qué es la cultura light? Es un concepto o una tendencia contemporánea en la que se privilegia lo superficial, lo fácil, lo rápido, en detrimento del perjuicio o agraviando lo profundo, lo complejo y lo tradicional. El término light originalmente se usaba para los alimentos, ¿no? La mayonesa light, que es como una contradicción, es algo que no tiene esa sustancia, es un poco extraño, pero se ha extendido y ahora se usa para hablar de actitudes, de valores, de comportamientos, en donde se busca simplificar la vida y evitar todo esfuerzo intelectual. No, hay que pensarlo mucho, mejor no, es light. Se promueven las emociones, lo físico. Ahora, ¿qué es el hombre light? Según la propia definición de hombre light, y esto incluye hombres y mujeres, es como género el ser humano, el hombre light es alguien que surge de una sociedad enferma, que se esmera por lo superficial y que tiene 4 características. Número 1 es hedonista. ¿Qué es eso, pastor? El placer por encima de todo. También es consumidor. Todo lo puede escoger a su placer. Le gusta comprar, le gusta gastar, le gusta poseer. Y de esa forma es que experimenta supuestamente la libertad. La tercera característica del hombre light es la permisividad. No hay prohibiciones. No hay prohibiciones, no hay límites. Todo está permitido. Hay que atreverse a todo y hay que llegar cada día más lejos. Cuando dices eso ya es una locura, no, espera, hay más. Vamos a llevarlo más allá de la locura. No hay límites. Y el cuarto, relativismo, que es como la hija pequeña de la permisividad. Surge este código ético en donde el análisis de la moralidad de cualquier situación puede ser positiva o puede ser negativa. Ya es relativo. Nada es totalmente malo y nada es totalmente bueno. Todo es relativo. Y así como existe la cultura light, los alimentos light, el hombre light, yo fui movido al terminar la serie de parte de Dios a pensar, ¿no será que todas estas cosas ya se han ido metiendo a la iglesia? En donde finalmente tenemos en todas las congregaciones un evangelio light. Usted, con lo que ya le compartí, vaya haciendo sus conclusiones y empátelo. Iglesias en donde ponen al hombre al centro. Y los mensajes y las enseñanzas están siempre moviendo a la persona y a su bienestar. Y el placer, que esté contento, que nadie se sienta mal, que todos estén placenteros en las congregaciones. Congregaciones en donde bajan las luces, lanzan hielo seco y mediante la manipulación de sus emociones les hacen sentir una falsa libertad. ¿Cómo estuvo el servicio? Increíble. Sentía yo la presencia, sentimientos. Y sales y tus problemas te están esperando y no te alcanzan los sentimientos. Mensajes en donde no se habla de pecado, en donde no se habla de prohibiciones, mucho menos de límites para no incomodar a las ovejas. No se vayan a ir, no les vayas a hablar de eso, no uses esos mensajes, no hables de eso, se te van a ir. ¿O qué decir del relativismo? En donde se condena el pecado y se señala el pecado hasta expulsar a un miembro siempre y cuando no sea el hijo del pastor, porque es relativo.
A este sí, pero con mi hijo no. Pero tu hijo anda mal, pastor. No importa, pero es mi hijo. Y toda la iglesia lo sabe, pero es relativo. ¿No conoce iglesias así? Esto es una realidad, hermanos, y sin más preámbulos, pude reconocer la necesidad de volver a las Escrituras, de volver a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a sus hechos maravillosos, a sus milagros y al permanente estudio de la vida de Jesús, sus milagros, sus palabras, su crucifixión y su resurrección. Por lo que nuestra nueva serie va a ser el estudio del Evangelio de San Marcos. El título de la serie va a ser Diligentes en Cristo. Y antes de iniciar, vamos como siempre, a darles un poco de información acerca de la carta. Información importante que, si estás atento esta mañana, nos debe acompañar durante todo el estudio de la epístola. Igual que los romanos fueron 16 capítulos, el Evangelio de Marcos son 16 también. Entonces, si nos echamos 1 año y 2 semanas en Romanos, ¿alguien tiene prisa? Es domingo, ¿verdad? El estudio del maravilloso Evangelio de San Marcos. El Evangelio de Marcos es el segundo de 4 evangelios. Si tú eres nuevo aquí, si no conoces nada de la Escritura de entrada, préstame atención. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué los separa? La llegada de Jesús. Y entonces la parte más gruesa es el Antiguo Testamento y la parte un poco más delgada de tu Biblia es el Nuevo Testamento. Y comienza con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 describen sucesos iguales: la vida, la predicación, los milagros, la muerte y resurrección de Jesús, visto desde distintas ópticas. Es como si usted y yo vamos a ver a jugar al gran equipo FC Cancún y llegamos al estadio y vemos el partido y al salir nos dan unas hojas y nos dicen: hermano David, nárrenos por favor cómo fue el suceso. Mario, usted aquí están otras hojas, hermano David y Bulmaro. Cada uno de ellos va a narrarlo de diferente óptica. Quizás el hermano Dave narre: no, llegamos al estacionamiento y se sentía la algarabía, ¿no? Quizás el hermano dice: no, y pitó el árbitro, comenzó el primer tiempo. Entonces, pero los 4 nos van a retroalimentar de forma maravillosa la vida de Cristo y sus milagros. Por eso considero tan importante estar volviendo constantemente al estudio de los 4 evangelios. Mateo, que es el primer evangelio, le escribe a judíos. ¿A quién? Por eso, Mateo, cuando inicia su evangelio, inicia con la genealogía. Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, porque él, como está dedicando su evangelio a judíos, quiere demostrar el linaje de Jesús con David. Entonces se dirige a judíos y por eso inicia con la genealogía. Marcos está escribiendo su evangelio a los romanos y va a tratar de presentar a Jesús como el rey que vino a servir y que vino a entregar su vida por otros. Ese va a ser el objetivo de Marcos, no lo olvide. Lucas le escribe a los griegos. ¿Siguen conmigo o ya se fueron? ¿Mateo a quién le escribió? Judíos. Marcos y Lucas a los griegos. Y el último, que es Juan, le escribe a todo el mundo. El evangelio de Juan no es para griegos, no es para romanos, no, es para todos el evangelio de Juan. Por eso cuando alguien llega nuevo a la iglesia y le regalamos una Biblia o trae su Biblia y me dice: pastor, ¿por dónde comienzo? El Evangelio de Juan. Yo, Sergio, lo recomiendo. Comienza por ahí. Ahora, de los 4 evangelios, asegura la tradición, ¿cuál creen que fue el primero? Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe y que se publica de alguna manera. Por lo tanto, es un género literario nuevo que no había hasta entonces. Y Marcos deja ese precedente y se dice que después los otros evangelios es como: ¿cómo lo hizo Marcos? Así, bueno. Y replican algunas cosas del evangelio de Marcos en su forma de escribir. ¿Quién lo escribió? Vamos a ver dos puntos importantes. ¿Quién lo escribió?
¿A quién se le acredita la autoría? El autor del Evangelio de Marcos es un hombre llamado Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre romano. ¿Quién era este Juan Marcos? Era sobrino de Bernabé. ¿Se acuerdan? La primera vez que aparece su nombre es en el libro de Hechos, no vayas. Hechos 12:12 nos narra que había sido apresado Pedro y se habían reunido en casa de Juan Marcos y estaban orando por él. Dios hace una obra maravillosa, libera a Pedro y llega. Es casa de Juan Marcos. Hechos 12:12, ahí aparece por primera vez el nombre de Juan Marcos. Esto es bien importante porque nos habla de que Pedro fue una persona que estuvo muy, muy cerca de Juan Marcos. Desde Hechos 12:12 vemos esa. De hecho, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro le llama mi hijo en la fe. Como Timoteo es para Pablo, Juan Marcos es para Pedro. Estaban bien unidos. ¿Qué pasa después? Se inicia el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé y llevan a Juan Marcos y comienzan a fundar las iglesias. Apenas salieron de Antioquía y un poco antes de llegar a Panfilia, el Juan Marcos se raja y se regresa a su casa. Dice, yo extraño mucho a mi mamá y sus guisados. Me tendía a mi cama y me lavaba mi ropa. Y allá con Pablo yo tengo que estar ahí fregando la ropa de Pablo y de Bernabé. Y no, eso es una edición mía. Pero se los deja y eso no le gusta a Pablo. Entonces pasa el tiempo, viene el segundo viaje misionero. Pablo está con Bernabé, están platicando, ¿qué vamos a hacer ahora qué? Y dice Bernabé, pues déjame le aviso a Juan Marcos. Y Pablo le dice, no puede ir con nosotros, tiene todavía muchos defectos de carácter. Y se pone la cosa gruesa, decía mi abuela, color de hormiga. Y no, ¿cómo que no va a ir si es mi sobrino? Pues no va, pues si no, ¿qué decir? Imagínense, pelean, Pablo toma a Silas y parte para el norte en este segundo viaje misionero. Bernabé toma a su sobrino y parte hacia Chipre. Pregunta, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Porque ciertamente Pablo dice, oye, yo no puedo llevarme a un joven con estas debilidades de carácter y que me vaya a dejar colgado. ¿Tú te lo llevarías? Pero por otro lado está Bernabé que dice, oye, todos podemos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pues en 2 de Timoteo 4:11 Pablo reconoce y dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Sí cambió Juan Marcos. Sí cambió. Y qué bueno es Dios, que es un Dios de segundas oportunidades, ¿no es cierto? Esto debe darte ánimo esta mañana. Si tú has fallado, esta es una evidencia de que hay esperanza para ti y para mí. Aquel que retrocedió y que los abandonó fue transformado por Dios. Y gracias a eso, hoy tenemos uno de los 4 evangelios. Qué tremendo, ¿no crees? Que nos habla de la vida, el nacimiento, la crucifixión, la resurrección de Cristo, gracias a que alguien sí creyó por Él. Así que déjame decirte esta mañana que tu historia no ha terminado. Así que toma ánimo y me encanta porque fíjense cómo es Dios, que utiliza a un Pedro que lo negó, ¿se acuerdan el miércoles? Pero después Dios trató con él, Jesús trató con él, lo restaura y ahora usa a Pedro para restaurar a Juan Marcos. Si alguien sabía lo que era fallarle a Dios, qué hermoso, ¿no creen? Uno de los padres de la iglesia, nacido en el año 50 y vivió, se cree que hasta el año 160 después de Cristo, que se dice también que fue discípulo de Juan, el evangelista, se llamaba Papías. Él conoció en persona a Juan y él asegura que los escritos de Juan Marcos
son realmente, o sea, que Juan Marcos fue como el secretario y el escriba de las memorias de Pedro. O sea, muchos dicen que este es el Evangelio de Pedro. Yo estaba asombrado, dije, qué cosa tan maravillosa. Rescató todas las memorias de Pedro. Es un evangelio muy breve. Vamos a ver a un Juan Marcos como que lleva prisa. Son solo 16 capítulos. Ningún otro evangelio habla tanto de Pedro como Marcos. ¿Por qué será? Ya me acordé. Juan, apunta esto. Mira, en una ocasión íbamos rumbo a... Y entonces Pedro, Juan Marcos va a hacer un énfasis, escúchenmelo bien, en la actividad. Él describe más a Jesús en movimiento. Fueron de lugar a lugar y satisfacía las necesidades físicas y espirituales de la gente, pero habla de un Jesús en movimiento. La expresión favorita de Juan Marcos que vamos a encontrar en el Evangelio, en el griego original, es una palabra que se ha traducido como inmediatamente, al instante, prontamente, al momento, enseguida, luego. La usa tanto que se suman 41 veces que aparece en todo el Evangelio en los 16 capítulos. O sea, trae un dinamismo el Juan Marcos que, pero Jesús, Pedro, espera, ¿y qué hicieron después? Seguido de esto, bajaron de la barca. Enseguida que 41 veces aparece esa palabra. Y ahora sí, el segundo punto, ¿cuál es el tema principal del Evangelio de Marcos? Y con esto vamos a comenzar. Abra su Biblia, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Mire usted cómo comienza Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está para memorizárselo. Como dice Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es el tema del Evangelio de Marcos. La persona de Jesús. Igual que los otros 3 evangelios, pero Marcos va a hacer un énfasis especial en Jesús y es revelárnoslo, mostrárnoslo, enseñárnoslo como siervo de Dios. ¿Queda? ¿O ya se durmió? Sí, ya me aburrió. Y era la intro, hermanos. Mateo, al tener en mente y dirigir su evangelio a los judíos, por eso inicia de esa forma, como les decía, con la genealogía. Pero Marcos lo hace de esta manera. Lucas, por ejemplo, inicia su evangelio y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan, no sé si se acuerdan, en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Presenta a Jesús como la palabra encarnada. Pero Marcos desde el principio lo presenta como el Hijo de Dios y va a empezar a presentarlo como siervo de Dios. Miren, si tuviéramos que resumir en un versículo el Evangelio de Marcos, sería Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Con esta expresión él podríamos sintetizar o resumir el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué es Evangelio? Es una palabra griega que es evangelión. ¿Están conmigo? Sí. Evangelión. Y significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Muy bien, yo traigo una mala noticia. ¿Que eres pecador? ¿Y eso te hace digno de muerte? Y que si hoy no te arrepientes, vas a pasar la eternidad en el infierno. ¿Qué le parece? Sé que es fuerte, pero es la verdad. ¿Qué prefiere? Y cuando una persona finalmente es apercibida por esta verdad, entonces significan buenas noticias el Evangelio. Si no, no. Es como aburrido, es que pues por eso mejor me duermo.
Pues vine porque tuve que venir, pero realmente no me interesa. Porque no te significan buenas noticias. Miren, es como esto. ¿Qué pensarían si les digo que yo tengo una vacuna garantizada 100% que cura el cáncer? Una sola toma y sana a la persona, garantizado. Si tú no tienes cáncer, es como, chido, qué bueno, pastor. Pero si alguien tiene cáncer, va a correr desesperadamente y va a decir, yo quiero ponerme esa vacuna. ¿Sí o no? Le representan buenas noticias, es una buena noticia. Y esta es la verdad, hay muchas personas muertas espiritualmente, alejadas de Dios, en enemistad. Ahora mismo, aquí sentados, alejados de Dios, enemigos de Dios. A eso, súmale que vivimos en una naturaleza egoísta. Es decir, todo gira alrededor de ti. O sea, tú crees que tú eres el sol y que todo gira alrededor de ti. Y además pecando de continuo. ¿Se merece o no se merece la muerte? ¿Es justo o no? Es así. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. ¿De qué habla el Evangelio de la venida de Jesús? La llegada de Jesús a este mundo y su muerte por nuestros pecados. Eso ya empieza a tomar un significado muy trascendente cuando lo haces personal. Sí, Jesús, y no por la muerte de todos, de los pecados de todos, pero cuando es personal, tú dices, por mis pecados, ya es personal el Evangelio, son buenas noticias. Y trae perdón, y además ahora pertenezco a la familia de Dios. Esto es el Evangelio. Miren cómo lo explica Pablo. Primera de Corintios 15, vamos, por favor. Yo sé que es un poco denso el arranque, pero vamos a luchar. Primera de Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Ojo ahí con algunas palabras. Les he predicado y ya lo recibieron. En el cual también perseveran. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, fíjense, ahí hay algunas palabras claves. Es que lo oyeron, lo recibieron, pero tienes que retenerlo. Y entonces eres salvo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, versículo 3. Y aquí comienza el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. El mismo Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 1, verso 1 al 5, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, atención. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Eso qué significa? ¿Que nos va a sacar? No, Jesús mismo le dijo al Padre en su oración, no te pido que los quites, sino que nos va a dar la capacidad de poder vivir en este mundo malo muy por encima. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, hermanos, yo no voy con esa línea que muchos pastores y ministros presentan tomando Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, Jesús está llamando a tu puerta, ábrele. Es como un Jesús ahí pusilánime. Por favor, recíbeme en tu corazón. No, si hay alguien aquí necesitado, soy yo. Si hay alguien que desespera por conocer personalmente a Cristo, soy yo. Por el vacío que hay en mi corazón, por la forma en la que vivo, por toda la oscuridad. O sea,
No, yo no voy con esa línea. No acepto esa forma de evangelismo barato. Y así comienza el Evangelio de Marcos, diciéndonos el mismo Marcos: yo soy el primer testigo de esta buena noticia, de que Jesús es el Hijo de Dios y que no vino para servir. Jesucristo vino para servir a los demás y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Rescate de qué? ¿Pueden verlo? Eso es lo que yo veo. Que comience a ver yo fuego allá atrás. ¿Y cómo les gustaría que les dijera? Hermanos, no se vayan a inquietar, estamos teniendo un incendio, por favor, tranquilos. Su vida está en juego y la mía. Hermanos, corran. Así tenemos que anunciar el Evangelio. Porque una mañana se voltea una pipa, no te avisa. Sería muy bueno saber que en el 2028 vas a entregar tu vida y vas a ir a juicio. Bueno, ni así te prepararías. Así es el corazón de las personas. Ah, sí, pues déjame vivir la vida loca. Y ya unos días antes enmiendo. Así somos las personas. Así es el corazón oscuro de las personas. Y ahora lo que hace Marcos, ya pasamos a los versos siguientes, es que va a citar a los profetas Isaías y Malaquías. Como está escrito en Isaías, Marcos 1:2, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Me encanta, porque el Evangelio fue anunciado desde antes. Prácticamente en cuanto se da el problema, Génesis 3:15, Dios ya está anunciando las buenas noticias. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta, o sea, la simiente que Dios iba a dar, herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya esas ya son buenas noticias. Ahí comienza el Evangelio. Adán, Eva, la liaron, la regaron feo, pero va a venir un Salvador. Y desde ahí ya lo estaba diciendo, o sea, no es algo nuevo. Todo el Antiguo Testamento tú puedes verlo de forma cristocéntrica. En cualquier libro que tú leas, ahí aparece la persona de Jesús. Ya en Cristo se cumple lo que Dios había prometido, y además también dice el Evangelio y las buenas noticias que va a volver. Forma parte de las buenas noticias. ¿Te da gusto o no? Si no te da, probablemente es porque veas a Jesús como juez. Diga: uy, nanita. Y entonces cuando tú escuchas palabras como que Jesús va a volver, dices: que no vuelva pronto. Que nos agarre confesados, ¿no? Decían. Y se ríen todos los católicos. Todos llevamos un católico dentro. Me gusta estas dos citas que hace Marcos. Y dice palabras como mensajero y como voz, que hacen referencia ¿a quién? Juan el Bautista. No dude. Juan Jesús. Juan. Esa profecía que cita Marcos está haciendo referencia a un mensajero y una voz. Juan. Ahora, la pregunta es, ¿qué propósito tenía la vida de Juan el Bautista? Según lo que estamos leyendo. Preparad el camino del Señor. Diga propósito. Oye, ¿tiene propósito tu vida? Va de nuevo. Oiga, ¿tiene propósito su vida? En eso estoy, pastor. Estoy hallándole propósito. Ese era el propósito de la vida de Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor. Miren esto, en la antigüedad, cuando un rey iba a visitar alguna parte de su reino, enviaba un mensajero por delante. Y ese, varios días antes que se iba, tenía un propósito: preparar el camino, lit. Hablaba de reparar las calles. No, pues si aquí va a pasar el rey, esto está así de, no, allánenle, a ver, llámenle al que gobierna aquí, que.
y que se preparara el pueblo. O sea, esta persona que iba por delante tenía esa función de arreglar el camino así, bacheo, como Cancún que le hace falta. Entonces veía el bacheo, pero también una vez que llegaba al pueblo les decía, oigan, en una semana llega. Preparen comida, preparen, si alguien tiene problemas, si quiere hablar con él, los va a atender. Prepárense. Y esto es un poco lo que hace Juan. ¿Cómo lo hizo Juan el Bautista? Llamaba a las personas al arrepentimiento. Mira el verso 4, Marcos 1:4. Bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. A ver, espérame, está un poco raro, ¿no? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Me puso a luchar un poco mientras estudiaba. Dije, ¿cómo es esto del bautismo? Predicar el bautismo de arrepentimiento. Quiero compartírselos en Nueva Traducción Viviente. Este mensajero Juan el Bautista estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Ah, bueno, queda más claro, ¿no? Entonces, la invitación de Juan era al arrepentimiento. Hoy Dios nos sigue invitando al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Es la palabra griega metanoia, que viene de la palabra original que era metaneuo. ¿Qué significa metanoia? Compunción y reversión. Es decir, yo venía pensando de cierta manera, porque es meta y no, ya tiene que ver con el pensamiento. Yo venía pensando de la vida de esta forma, vivía de esta manera, creía estas cosas, pero una vez que vengo al Evangelio y que veo que ha sido una aliada, la forma en que he vivido, todo lo he hecho mal, muy mal, me arrepiento. Y es un cambio totalmente. Antes hacía eso, ahora hago esto. Antes veía eso, ahora veo esto. Antes oía eso, hoy me dedico a oír esto. Antes vivía de esta manera, es como por eso la Biblia habla de fruto de arrepentimiento. Y tus vecinos y tu familia lo notan. No, es que antes hacía unas pachangas el vecino, que hasta se me antojaba ir al bailongo ahí con él. Hoy ya no. O sea, empiezan a ver cosas que son de forma orgánica. O sea, mi nueva naturaleza espiritual ya no comulga con eso. Antes hablaba de una manera, pelado, 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 ¿no? Es una vergüenza ahora escuchar a las mujeres decir esas palabras. De verdad. Y yo las oigo y yo decía, ni yo las decía cuando andaba en el mundo. Bueno, antes hablaba así, pero me he arrepentido. Ay, ¿a poco sí? Sí, mira cómo hablo. Pero no es algo que puedes provocar. Y ahí es donde fallamos mucho, como forzando. Ya no hables así, ya no te juntes con esa gente, ya cierra tus redes, te la pasas en el teléfono. No, esto es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces dedícate a orar, a pedirle a Dios que haga la obra. Y cuando veas, luego hasta se sacan de onda. No, prefiero a mi otro marido, ese era bien gacho. Dice, ahora ya no lo soporto. Está duro y dale leyéndome, hablándome de la Biblia. Pero no hagas tú la obra, descansa en Dios. Y eso es metanoia, arrepentimiento. Y eso era lo que le decía Juan el Bautista a la gente. Si esto sucede en sus vidas, le decía Juan, ustedes van a poder experimentar el perdón de pecados y de forma orgánica van a quererse bautizar. Yo los bautizo, decía Juan, y bautizaba en el Jordán. Pero era rudo, ¿eh? Si a ti te parece que soy un poco áspero, generación de víboras, le decía. Si te digo así, no, dice, ¿qué pasó? No se lleve. Pues yo le digo una peor. Arrepiéntete.
Algunas personas, a lo mejor es tu caso, se bautizan en inmersión en agua porque creen que en ese momento algo va a suceder. Como no, es que no puedo dejar de pecar, pero si me bautizo, cuando salga yo del agua, ya a veces, y ven que no. Y llevan como 16 bautizadas. Se los prometo. Y me argumentan padrísimo. Así de, oye, pastor, yo te quería preguntar que yo me bauticé, pero en 1914, ¿a poco cuenta? Otras personas dicen, no, a mí me bautizó mi mamá en los católicos. Y yo, no cuenta, venga, vamos al agua. Pero lo que quiero decirles es que somos mal enseñados y nos dicen como que ahí va a ser cuando tú recibas al Espíritu Santo. Entonces sales del agua y así como ¡fua! Vas a elevarte como... No, esa no es la verdad. Es la última, lo último del proceso. Tú escuchaste el Evangelio, pudiste reconocer que era la verdad, fuiste convencido en tu interior, te arrepientes, recibes el perdón de tus pecados y tú dices, yo quiero vivir para Cristo. Entonces de forma pública es, amo a Jesús y quiero que todos lo sepan. Y por eso invito a mi familia y a mis amigos a mi bautizo. Nadie fue al mío, por cierto, allá en Oaxaca. Un río muy frío. Pero yo quiero, esa es la intención del bautismo, es yo quiero que la gente sepa, he muerto para el mundo, hoy he decidido seguir a Cristo. Y hoy sigue siendo igual, hermanos, y exactamente igual que en el tiempo de Juan el Bautista. Y nos toca ser a usted y a mí los Juanes y Juanas, que vayamos hablándole a la gente de arrepentimiento. Oye, para. O sea, yo no te estoy juzgando, no te quiero juzgar a ti, pero esa forma de vida no te vaya a llevar a ningún lado bueno. Mira, ya perdiste la chamba, vas a perder tu matrimonio. ¿Ya qué más quieres? Ay, qué gacho. No, no es gacho, es precisamente porque te amo. Alguien tiene que decirte la verdad. Y entonces somos como Juan, predicando el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Ahora, esto te va a hacer impopular. Sí, te lo tengo que decir. Nadie quería a Juan el Bautista. De hecho, ¿sí te acuerdas cómo murió? Me hace el hermano, así es un código de que ya termine. O sea, a nadie le agrada, hermanos. Te hace impopular. Yo recuerdo la primera vez que una persona me compartió el Evangelio. Fue en la preparatoria, en Insurgentes y Reforma. Y esta persona me dijo, no, mira que Cristo te ama y vino a morir. Y yo le vi y le dije, ¿neta crees eso? Me dijo, sí. Le dije, mira, estás muy joven. Aprovecha tu juventud y vive, deja de ondas. Rechacé. Esa predicación bautista de arrepentimiento te va a hacer impopular. Pero entonces, ¿qué es importante? Lo que Dios diga de ti. O sea, yo quiero que me encuentre fiel. Diga, pastor, no veas, les hablaste la verdad. Cada día en el púlpito tuviste cuidado de darles la verdad. ¿Qué quieres que diga Dios de ti? ¿Sabes qué pensaba Dios de Juan el Bautista? En labios de Jesús, Juan 5:35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y la verdad es que somos antorchas pero apagadas. En tu trabajo, en la escuela, ahí donde tú andas. Y te olvidas, dices, no, prefiero no decirle porque no les caigo bien. Y te olvidas que no es eso lo importante, sino qué piensa Dios de ti. Así que yo espero que te lo lleves hoy, que algo te lleves y sea esto. El mundo necesita referentes. El mundo necesita ver algo en medio de esta oscuridad. Personas que alumbran, que son como, ¿ha visto las luciérnagas? Me encantan. La noche oscura, grillos, y de repente los ves tiritando por ahí. Que así sea tu vida. En medio de la oscuridad alguien diga, mira, me sentía tan mal, pero de pronto alguien, una persona en mi trabajo, me dijo, me ayudó,
a entender, a arrepentirme y a buscar a Dios. Hacen falta esos referentes, hermanos, personas que viven en integridad. Yo admiro mucho a algunos de ustedes que no se doblan ante la corrupción, que habiendo un conflicto duro, sabiendo que puedes dar un moche, dicen no. Yo digo, wow, fortalecen mi fe y los tenemos aquí. Ustedes saben quiénes son. Pues yo digo, sí se puede. Qué increíble, personas íntegras, personas bondadosas, que brillan de pronto, personas sinceras, que pagan el precio. Que su misma familia, los amigos los han rechazado y ya no tienen amigos ni nada, pues no importa. Esto es la verdad, yo amo la verdad, amo a Jesús, y no importa que me quede solo. No importa que mi padre y mi madre me dejen como dice la Biblia. Yo digo amén, que se vayan todos, pero que no se vaya Jesús. Verso 5, y salían a él, venían a Juan, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjate, aunque impopular, miren cómo siempre hay quien va a escuchar. No es la mayoría. Si es comilona, no, pues ahí sí llegaron 5,000, ¿no? Pues tráete a todos, está repartiendo peces y panes, y ahí sí llegan todos. Pero aunque el mensaje es duro, es crudo, es áspero, Juan no cedía ni un centímetro. Y había personas, y se corría la voz, mira, vamos al Jordán, ahí está Juan predicando. Necesito un cambio de vida. Vamos a ver cuál es ese mensaje, quizás en una de esas sea lo que yo estoy necesitando. Y llegaban a escuchar a Juan. Y escuchaban la verdad y decían, sí es esto lo que necesito. Y confesaban sus pecados. ¿Se acuerdan que el miércoles les enseñaba yo eso? Fíjense. Ahí delante de todos, no, era como, no, Juan, fíjate que ando haciendo esto. En altavoz ahí nomás les interesaba el perdón. Y confesaban sus pecados. Así que no dejes de alumbrar, hermano. Hermana, no dejes de hablar la verdad. Confía en Dios. Y va a haber uno que otro por ahí que vayan, que vengan y que quieran ser bautizados. Porque las cosas siguen siendo exactamente igual. Aunque tú y yo cambiamos, Dios no cambia. Y las cosas son iguales. ¿Qué más nos dice de Juan el Bautista? Verso 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hermanos, a ver, ¿por qué nos da esa información la Biblia? O sea, lo leía en primera mano y era así como, ajá, ¿y? ¿Por qué? No, pastor, pues porque Juan el Bautista le copió la moda a Elías, tisbita. Dice que se vestía con piel de camello y un cinto, entonces pues Juan el Bautista dijo, yo le copio la moda, voy a hacer retro. No nos da esa información la Biblia por eso. Estas palabras nos permiten conocer la forma de vida de este hombre. En esas líneas se expresa abnegación y mortificación a la carne. Dice Matthew Henry, cuanto más nos elevamos por encima de las cosas mundanales, tanto mejor preparados estamos para Cristo. Fin de la cita. No te estoy diciendo que esto tenga poder en sí mismo, que si tú te pones un traje de camello y un cinto y te dedicas a comer miel silvestre y langostas, vas a ir al tercer cielo. No estoy diciendo eso, no me malinterpretes. Pero no podemos hacer la vista gorda ante algo que la Escritura nos está enseñando y es el vestido y la comida. ¿Y cómo nos atrapan esas cosas? A unos más y a otros menos. A unas un poco más el vestido y a otros un poco más la comida. Y el mismo Señor Jesús habló de eso y les decía, miren, no se afanen por eso. ¿Se acuerdan cuando les dijo? ¿Con relación a qué venía hablando? El vestido y la comida.
Y esto es lo que encontramos en la vida de Juan. Un hombre que no, que la moda, que tal, decía, no tengo tiempo para eso. Con un taparrabos y un poco de miel, la miel me va a dar calorías y las langostas. Ah, mi nutrióloga. ¿Sí sabían que tengo nutrióloga? Y ya. Juan, pero espérate, que mira que la nueva de camello de Cartier. Ya hice un anuncio ahí, no cobro. Patrocínenme. Que Juan, mira, danos chance, te invitamos a la casa. Vamos a hacer langosta. Y él decía, no, ya comí. ¿Y qué comiste? Miel. Ay, no inventes, que, ay, sí, bien mártir. Cree lo que quieras, yo tengo mis convicciones. Y vivía de cierta manera, mortificando a su carne. No estamos diciendo que no quisiera tener otra ropa. No, solo era lo que él tenía y con eso vivía satisfecho. Marcos 1:7, y predicaba diciendo, llegamos ya a la parte esencial del mensaje de Juan el Bautista. Y predicaba diciendo 2 puntos, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Este es el sermón de Juan el Bautista, breve pero contundente. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Cristocéntrico. Siempre. Este debe ser nuestro mensaje, hermano, siempre. Cristo. Al principio, en medio y al final. Jesús delante y detrás. Jesucristo arriba, abajo, siempre, en todos lados. Cristocéntrico. Predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno, fíjense el tema dignidad, de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Cuántos están de acuerdo hasta aquí? Que Juan el Bautista era un hombre de carácter. Lo acabamos de ver en sus convicciones con el vestir y el comer. Y a veces nos equivocamos y creemos que carácter es el que grita. Ay, no tiene un carácter bien fuerte, decimos. No, pues si tuviera carácter no gritaría. Eso es una deficiencia de carácter. Entonces, ¿cuántos creen que Juan tenía carácter? Pero era humilde. No están peleadas esas dos cosas. Y lo que encontramos en su sermón es humildad. No tiene empacho en decir quién era él. Dice, no, espérenme, y se baja lo más indigno. Dice, soy indigno. Miren, el desatar la correa en ese tiempo, de las sandalias de alguien, era una tarea de esclavos. Eso lo hacían los esclavos. Y Juan confiesa abiertamente, escuchen en Nueva Traducción Viviente, ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas a su sandalia. O sea, no encuentra algo más bajo. Y eso toma y eso pone como ejemplo para hablar de su indignidad y de la dignidad de Jesús. Verso 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Esta es una promesa que hizo Jesús y que está vigente, que quienes se arrepientan de todo su corazón, le pidan perdón a Él, que es el único que puede perdonar pecados. Ya como si esto fuera poco, dice, bueno, extra, van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Miren, vamos a Hechos 1:4. Ya estoy sobre el final, voy a quedarme hasta aquí, hasta el verso 8 hoy. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ya se los había yo dicho muchas veces, dice Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué es esto?
¿Creen que desesperaban o no los discípulos? Pasaban los días y no veían cumplirse esto, pero no nos movamos. Dijo que sucedería y que no serían muchos días. Sí, Juan, pero ya llevamos 2 días. Simón Pedro, ya llevamos 4. No, esperen, va a suceder. La tercera persona de la Trinidad viviendo dentro de una persona. Qué tremendo, ¿no? Dios no está en un templo, como nos hicieron creer. De híjole, pues ¿qué creen que no llegó? O pues allá está esperándote. No, mora dentro de ti y de mí. Y esa es la promesa. ¿Por qué es importante? Ese espíritu es el que te va a dar seguridad. ¿De qué? De todo. De mi vida eterna, que comenzó desde aquí. ¿Sí? O sea, no es algo que va a pasar, desde aquí ya estamos viviendo la eternidad. Eso es una gran responsabilidad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Te recuerda las palabras de Dios. Cuando estás en medio de la prueba, de la dificultad, viene el texto. Te ponen la cachetada y tú pon la otra mejilla. Estás pasando la difícil y dice, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, tranquilo, va a llegar la ayuda. Eso lo hace el Espíritu Santo en ti. Te recuerda esas palabras. Es también quien te convence de pecado. Apenas haces algo mal, y ya le digo, oye, te hablé mal. ¿No? ¿Sentiste? Sí. Sí, o sea, a lo mejor no alcé la voz, pero mis palabras fueron ásperas. Es el Espíritu Santo. Es una forma de que tú sepas si mora en ti. Si tú sigues haciendo el mal y no sientes nada, algo está mal. Y estás a tiempo de volverte a Dios y buscarlo. Porque son de las primeras cosas que ocurren en un cristiano, en una cristiana. El Espíritu te convence. Mentiste. Mentiste. Dijiste una mentira. Este pensamiento no corresponde a Dios. En todo lo puro, en todo lo digno de ser, en eso pensar. No estoy pensando así, el Espíritu te dice, no. Estás maliciando, estás prejuzgando un sentimiento. Dice, eso no está bien. ¿Y en qué más? Y con esto quiero cerrar. Te ayuda a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Todos los cristianos vivimos en un permanente, yo quiero hacer tu voluntad, Dios. Hoy mismo una persona me decía, es que estoy entre esto y esto y yo no sé cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo te lleva a vivir en el centro de la voluntad de Dios. El problema en realidad es que no te gusta y no me gusta. Y entonces, no, esto no es de Dios, es del diablo. Sí, porque tú estás orando por ese fulano y Dios te dice, ¿sabes que no? No, eso no es la voz de Dios. Es el diablo que quiere robarme a mi galán. Ese es el verdadero problema. Estás orando y, híjole, no, sí es de Dios porque es más salario, pero te va a apartar de la iglesia. No, pastor, pues eso viene de Dios. No. Y le firmas a la de coches, ¿no? Ya estás endeudado para pagar 6 años ese Mercedes-Benz. Muchos comerciales, ¿verdad? Pero el punto importante aquí es esa asertividad que te da el saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a Cancún, mi pastor me dijo, esa no es la voluntad de Dios, Sergio. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Pues porque es una promoción del banco. Le dije, bueno, sí, aparentemente, pero mira, tú me hablaste de que hay un llamado para ser pastor. Y yo estoy trabajando contigo en desarrollarlo. ¿Y ahora te vas a Cancún? 3 meses, hermanos, orando y ayunando. Y el Señor me dijo, ve a Cancún. Y heme aquí. Y fue bien dura la salida, bien complicada porque no es la voluntad de Dios, yo estaba seguro. Después
conocimos que sí era la voluntad de Dios, pero lo que quiero decirles es, solo el Espíritu de Dios te da esa certeza. Llámale, háblale, cállate. Nunca opera de la misma forma. Habrá veces que te diga habla y habrá veces que te diga no. Habrá veces que te diga no te puedes meter a sacar ese crédito. Los va a meter en presión financiera, ya no vives solo, tienes una esposa, tienes 2 hijos, para y llegas con tu carro nuevo. Y luego, pastor, estoy rematando mi carrito. En cambio tú tienes certeza, oras, este es el hombre de Dios para mí. Esta es la mujer de Dios para mí. ¿Todo va a ser perfecto? No. Van a venir problemas, van a venir ajustes, pero eso es algo que hace el Espíritu Santo. Darte esa certeza y siempre moverte a querer hacer la voluntad de Dios. Siempre preguntarle, Señor, ¿debo ir? Señor, ¿no debo ir? Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él te confirma. Y vivir bajo la voluntad de Dios no tiene precio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias, Señor, por este día en que nos permites estar reunidos. Dios, gracias por el milagro precioso de poder acercarnos y hablarte con libertad. Quizás la rutina, como oraba mi hermano Fer, nos hace que pierda valor esa obra espiritual que se dio en el templo cuando te quitaron la vida, Señor. Dice tu palabra que se rasgó el velo del lugar santísimo de arriba hacia abajo, y eso implicaba que teníamos acceso pleno a tu presencia. Pero es tan frecuente que ya no tomamos ese valor. Pero esta mañana nos presentamos delante de ti para darte gracias por esta nueva serie, pedirte que la bendigas, Señor, que nos permitas llegar hasta el final. Gracias por la vida de todos estos hombres como Pedro, como Juan Marcos, como Juan el Bautista, como Pablo, Bernabé, Silas, todas estas mujeres que dieron su vida por su fe, que te conocieron y te amaban, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste un siervo fiel, eres un siervo fiel al Padre, llevaste adelante tu llamado y, Señor, tú veniste a servir, a darte, Dios, a dar tu vida, Señor, por rescate. No por pocos, dice tu palabra, por muchos, en Marcos 10:45. Así que hoy te damos gloria y honra, Señor. Nuestros labios te reconocen y proclaman que tú eres el Hijo de Dios. Jesucristo, gracias porque hiciste una obra de amor y gracias porque volverás. Y eso sigue siendo una buena noticia para nosotros esta mañana. Vuelve pronto, Señor Jesús, y que tu Espíritu Santo nos sostenga, nos ayude a vivir de la manera en que tú quieres que vivamos. Haznos saber cuál es esa manera y danos el poder para vencer el mal que mora dentro de nosotros, el mundo y al enemigo. Es nuestra oración y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Y no sé